magnífica lectura. Bueno, no deja de ser curioso que vinimos a una exposición de arte, a un presunto pintor, y empezamos la mesa redonda con poesía de ese autor. Esto, lo que quiero señalar con esto es una de las cosas que yo vi en Ricardo. No voy a hablar de las afinidades electivas, como escribió él. Cuando yo conocí a Ricardo hace 20 años, más de 20 años ya, es una persona que yo intuí que era más introspectiva que extrovertida, y eso lo tenemos en común, Y como bien dice mi amigo Pedro Simón, el que es bueno en alguna creatividad probablemente lo sea en todos los campos, por lo menos en su cabeza. Yo creo que esta era una de las virtudes de Ricardo, una persona además muy humanista. Se hablaba antes de humanismo refiriéndome al profesor Martínez Cuadrado, pero se puede ser humanista sabiendo humanidades o siendo humanitario, y las dos cosas, ¿no? que es lo ideal. Y Ricardo era una persona humanitaria, una persona, y eso se ve en su obra, muy en cuenta a los demás en el sentido más amplio de la población mundial. En fin, pues siguiendo con esta semblanza poética de Ricardo Castillo, le doy la palabra ahora a Francisco Martínez Cuadrado. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Pepa, por invitarme a la mesa, y muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos acompañáis en esta tarde, pues celebrando ese cumpleaños y esa recuperación de un artista de fronte, digamos, el pintor conocido y el poeta oculto, que esperemos que esta tarde pues se arroje una pequeña luz sobre él. Lo primero que se encuentra el visitante de esta exposición antológica es un retrato de Ricardo, el mismo que se ve en la pantalla, pero lo que lleva en su mano no es un pincel, ni una paleta, ni ningún instrumento propio del pintor. Lo que lleva en su mano es un libro, y no es un libro cualquiera, es un libro de poesía, y no es un libro de poesía cualquiera, es La voz a ti de vida de Pedro Salinas. Porque Ricardo, por cierto, dedicó un poema recogido en su libro Lanzaderas. El propio título de la exposición, como ya se ha dicho, Cordillera del Olvido, es el título de uno de sus libros de poemas, que se edita en el catálogo junto con la reproducción de las obras artísticas. Y si uno sigue avanzando en la exposición, pues en la sala donde aparece esa instalación de las sendas de Ocu, eso no es más que el reflejo artístico que causó en Ricardo, de la impresión que causó en Ricardo la lectura del maestro Basso y de su libro Senderos de Ocu, el gran autor japonés de los Haiku. De modo que si esta antológica ha servido para el conocimiento y reivindicación del Ricardo pintor, hay otro Ricardo por descubrir, que es el Ricardo poeta, y esperemos que este acto de clausura sea el inicio de esa recuperación, y que ese primer acto de recuperación haya sido precisamente esa lectura magnífica, Andrea, como entiendo yo que se debe leer la poesía, con emoción pero con sobriedad, y que sea, insisto, el primer paso de ese rescate. Porque la poesía de Ricardo está prácticamente inédita. Sobre todo si nos referimos a la publicación de los libros de poesía como libros, digamos, exentos. Porque sí hay dos catálogos que son muy importantes para conocer la poesía de Ricardo. Uno es este, Cordillera del Olvido, que, como ya he dicho, contiene todo el libro poético, no solamente una selección de él. Y previamente, en su exposición El limbo de las cosas 2, del año 2006, también en el catálogo se ofrece lo que podría ser la antología personal de Ricardo. Poemas de sus distintas épocas que acompañan, al igual que en el catálogo de esta exposición, a los cuadros con los que tiene más afinidad. Evidentemente, poesía y pintura son, en el caso de Ricardo y de cualquier artista, como ha dicho Javier, polifacético, que casi todos lo son, dos caras de un mismo impulso intelectual y estético. Su alma literaria no es distinta de la artística.
aunque el lenguaje sea otro. Y en este Ricardo casi inédito hay queda mucho por conocer y por descubrir. Tenemos por un lado a un poeta vanguardista y experimentador, con una fuerte presencia de Dada y del surrealismo, especialmente en libros como Poemapas, que es uno de los primeros, Lanzadera, por no hablar de Manifiesto Popo, que ya su propio título es una provocación dada. En cuanto al surrealismo literario de Ricardo, yo creo que tiene una de sus fuentes principales en el libro de Lorca, Poeta en Nueva York. Recuerdo con Pepa cuando estábamos revisando una serigrafía de tema americano del limbo de las cosas. En fin, había ahí algunos cuadros que a mí me recordaban Poeta en Nueva York, si lo hablamos especialmente un retrato de Walt Whitman, famosa barra rodeada de mariposas, que es la misma imagen que da Federico en la obra. Y ahora, viendo los poemas de Ricardo, donde encuentro este dedicado a García Lorca, donde podemos leer: tú escribiste la oda más bonita al poeta barbudo y viejo en la ciudad más lejana, que es la confirmación del influjo de ese libro tan importante en Lorca y en la historia del surrealismo literario español, que fue Poeta en Nueva York. Hay también un poeta reivindicativo, comprometido con sus ideas de justicia y libertad, potente, expresionista en sus imágenes y en su lenguaje muchas veces descomedido. Pero también hay un poeta íntimo, el autor de los poemas de amor, así titulados, uno del agridulce amor carnal, pero otros dedicados a sus hijas. E incluso descubriremos al poeta trascendente de sus canciones espirituales, título que ya nos recuerda a San Juan de la Cruz, uno de sus autores de cabecera. Como la pintura, la poesía de Ricardo Castillo es un ejercicio de libertad creativa. Parte de un instrumento indispensable, la lengua, y la utiliza y retuerce a su antojo. A veces como un juego dada, en el libro que se llama Juegos de Palabras, ese palabra se lo altera, hace como un anagrama y al final es la barra, no sé qué, bueno, empezando jugando ya con el título. Cualquier elemento lingüístico puede ser susceptible de manipulación poética. Lo hace con los juegos fónicos del poema de Prisa, que tú has leído, donde prisa, preso, apresar, presto, aprestar, aprestado, todo el poema va haciendo esos juegos fonéticos. La sintaxis discurre con libertad absoluta en muchos de sus poemas, liberada de los corsés que suponen no solo los signos de puntuación, sino también los conectores, las funciones, los modalizadores, en definitiva todo lo que permite construir un mensaje lógico discursivo, que es precisamente lo que la poesía debe eludir, para destacar por el contrario su carácter imaginero e imaginativo. Pero quizás lo más llamativo es la continua creación de palabras juntando otras preexistentes, palabras nuevas que el poeta necesita para nombrar realidades para las que el lenguaje estándar resulta insuficiente. Es un procedimiento que ya usaba Juan Ramón Jiménez, cuyo retrato aparece también en un cuadro de la serie El infinito elemento que figura en este expositor. Niño Dios, recién casado, ultratierra, son palabras de Juan Ramón Jiménez, y en Ricardo encontramos pies plomo, jubiviejo, plomo negro, pacíferos, referido a ciertos poetas médicos, palo plano, que es como designa la regla del maestro cuando castiga a su discípulo disruptivo. Y en cuanto a la temática, encontramos también en su poesía las dos preocupaciones básicas de sus cuadros: el hombre, como ha destacado Jesús, compás, y la sociedad. Tenemos en Cordillera del Olvido poemas existenciales que nos hablan del amor, especialmente importante el poema del amor emergente, del paso del tiempo como tiempo metafórico, un poema complejo en un libro como Cordillera del Olvido, que digamos no es tan complicado como otros libros de Ricardo, en el sentido de que es menos vanguardista, aunque la poesía de Ricardo se entiende siempre, no quiere decir que se entienda absolutamente todos los versos, porque hay lenguaje racional, hay imágenes, como es propio del lenguaje de las vanguardias, y ese quizás sea el poema más complejo, donde es un poema sobre el tiempo, como indica el título, y ahí nos encontramos la imagen de Saturno devorando a sus hijos, que evidentemente nos lleva a Goethe. Pero
es que Saturno es el dios griego Cronos, que también aparece en el poema. Entonces Saturno devorando a sus hijos es Cronos devorando, es el tiempo devorándonos a nosotros, que de eso va el poema, ¿no? Que apenas se puede defender, dice, con su pluma y con su pincel, o sea, con lo poco que puede ofrecer como resistencia a ese paso devastador del tiempo. Aunque si hay un poema en el que Ricardo se lo retrata moralmente, ese es Cordillera del Olvido, que tú has leído también, que me parece ocioso tener que insistir en él. El grupo de poemas más impresionante de Cordillera del Olvido es el que está dedicado a los hechos coincidentes en el tiempo de la muerte de su hermana, que se describe en el poema titulado 5 de abril, y el nacimiento de su hija, del poema Luisa, que también has leído. Son poemas que tienen que ver con la serie Cruces en el Camino, que se exhibe parcialmente en esta antología. Dame para morir es para mi gusto uno de los mejores poemas del libro. Es una imprecación a la vida que nos da ojos, pero para no ver, dedos para no tocar, pelos de seda y mejillas coloradas que la muerte arrebatará como sigue el campo la montaña. Y no puede faltar la poesía social, puesta por Ricardo bajo el cobijo de Gabriel Celaya. La denuncia al sistema, literalmente ataca a los sistematólogos, otra palabra, otro neologismo ricardiano. Hay otro poema dedicado a los, se llama así, oscuros colegios, los colegios franquistas, donde, dice Ricardo, se enseñaba y falseaba la inútil historia de nuestra patria. Me recuerda a mí aquel verso de Gilberto que define a España como un viejo país ineficiente. Críticas del maquinismo no pueden faltar en su poesía, como son tan recurrentes en su cultura. Hay un poema que se llama El hombre del tiempo, aquí en Cordilleras, y otro en otro libro titulado Décimas modernas, donde dedica poemas al coche y a la fábrica, no como una exaltación futurista, sino todo lo contrario, con un mensaje que yo llamaría ecologista o ecologista a Magdalena. Dice en ese poema: fábricas inmundas, ellas nos quitan el espacio, ellas nos quitan el cielo, la hierba y la brisa. Y en otro poema, Libertad, refiriéndose a las revoluciones latinoamericanas, el temor me asalta de saber morir un día y no ver cumplidos los sueños de libertad de los pueblos. En el impresionante Inocentes, una madre llora el futuro de su hijo que deberá afrontar el estigma de la desigualdad, y en el catálogo viene asociado a las madres negras de la serie Nativas. Y para concluir, querría hacer una breve consideración sobre lo que podemos llamar dibujos poemáticos. He traído que es una serie sobre las constelaciones, y él preparó especialmente para ese ciclo de poesía, de relación entre la poesía y pintura, que es donde yo conocí a Ricardo, por cierto, y en el que estuvieron también, en el que participaron algunas personas que están aquí sentadas, como el poeta Agustín María García, como Juan Mata y como el inolvidable y tan querido Rafael de Poza. Los dibujos poemáticos vendrían a ser como una réplica de Ricardo a lo que se llama la poesía visual. En la poesía visual hay un predominio de la palabra, que luego se articula en imágenes, y aquí hay un predominio del dibujo que luego se completa con las palabras. Son como unos versos en prosa que pueden recordar un poco al haiku, aunque de ninguna manera tienen la estructura métrica del haiku, que es una cosa muy fija y muy predeterminada. Esta es la constelación de los lebreles, las dos estrellas que la forman, el dibujo de los perros de esos mapas astronómicos, con una fantasía, digamos, de una osa en la osa mayor, para que me lo explique. El hombre, como siempre, en las representaciones plásticas de Ricardo, y estos versos del propio Ricardo: construirnos más al norte nuestra casa, para poder mirarla desde el sur, saber que dos perros desde el cielo la guardan, los dos perros que son los lebreles. Pues sirva esta pequeña introducción para contribuir a esa recuperación del Ricardo Castillo, que esperemos que algún día se le haga la justicia que esta exposición ha hecho al Ricardo Pintor. Muchas gracias.